Hoy entrevistamos a fondo a Manuel Cruz, doctor en Filosofía y catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona. Fue elegido diputado en 2016 por el PSC y en la siguiente legislatura fue senador electo y ejerció como presidente del Senado entre mayo y septiembre de 2019. Desde el año 2020, desde febrero concretamente, es presidente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en la Cámara Alta. Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Como expresidente del Senado, usted ha afirmado que una de las grandes tareas pendientes es precisamente la de potenciar su dimensión territorial sobre la función de Cámara de doble lectura. En ese sentido, para usted, ¿cuáles son los principales mecanismos para conseguir eso? Podrían plantearse más de un mecanismo. Lo ideal sería llevar a cabo una reforma en profundidad del Senado que potenciara efectivamente esa dimensión territorial. Probablemente una reforma en profundidad obligaría a algún tipo de retoque en el texto constitucional que, para ser un poco realistas, en este momento no parece, dado el clima que hay político, no parece demasiado viable. Pero creo que hay un cierto acuerdo en que, aunque no se pueden emprender en este momento reformas más ambiciosas, se podrían hacer dos tipos de cosas. Una, reformas en el reglamento que contribuyeran a potenciar esta dimensión territorial, y luego creo que habría una tarea importante, no menor, de visibilizar esa dimensión territorial del Senado. Cuando en la época en la que yo era presidente del Senado, insistía mucho en que se podían tomar algunas iniciativas que trasladaran, digamos, de una forma eficiente y clara a la ciudadanía esa función que estaba cumpliendo el Senado. Por ejemplo, las reuniones, la conferencia de presidentes autonómicos debería residenciarse en el Senado. Sería, a mi juicio, su lugar natural. Por ejemplo, las reuniones, las sectoriales que se llama, es decir, esas reuniones que tiene el ministro de un ramo con todos los consejeros autonómicos de ese mismo ramo, o sea, la ministra de Sanidad con todos los consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas. En vez de hacerlas en el ministerio correspondiente, hacerlas también en el Senado. Es decir, contribuir mucho a hacer visible esta dimensión territorial del Senado, porque si no se hace así, lo que finalmente llega a la ciudadanía es simplemente la otra parte, que está bien, lo de ser Cámara de segunda lectura, está bien y probablemente es mucho más importante de lo que la gente piensa y contribuye efectivamente a mejorar los textos de las leyes. De hecho, en el pasado, en muchas ocasiones, las segundas lecturas mejoraron las primeras. No es simplemente que vaya al Senado a sancionar lo aprobado, pero reconociendo esta importancia de la función legislativa, creo que es la otra la que se ha de potenciar, sobre todo en un momento como este. Usted mencionaba el clima político actual, que no es muy favorable, parece ser. Tanto en su faceta como académico como en la de político, usted ha insistido mucho y ha reflexionado sobre la calidad de nuestro sistema democrático. De hecho, es uno de los temas principales de algunas de sus obras, como en el último ensayo, Democracia, la última utopía. ¿Cuáles son para usted las debilidades de nuestra democracia y cómo deberían subsanarse? Bueno, la democracia, digamos, no está pasando por su mejor momento, especialmente en los últimos años. Creo que la segunda década de este siglo, la década pasada, ha sido una década complicada para la democracia, porque ha sido una década que ha transcurrido entre dos grandes crisis. Y de hecho la crisis económica del 2018 prolonga la onda expansiva de la crisis del 2008, se prolonga prácticamente a lo largo de la década. Tanto es así que todavía ahora se habla en términos de que hay algunos recortes que deberían revertirse, etc. Es decir, ha sido un daño que se ha hecho a la sociedad muy fuerte. El problema ha sido que en amplios sectores de la población ha habido una tendencia o una tentación a atribuir esto a deficiencias de la democracia. No solamente en España, por cierto. Lo que solemos llamar los populismos han tenido este denominador común. Han atribuido el malestar de los ciudadanos no tanto a los poderes económicos como a los poderes públicos o a los poderes políticos. Quiero decir, en Estados Unidos, Donald Trump utilizó como objeto de sus críticas a lo que él llamaba las élites de Washington, que era el equivalente a lo que aquí algunos llamaban la casta. Es decir, se concentró el malestar
se concentró y se centró en los representantes políticos. Eso, sin duda, hizo mucho daño. Como consecuencia de eso, también hubo una tendencia que se dio prácticamente en todos los populismos a empobrecer nuestra idea de la democracia, como si la democracia fuera simplemente votar, como si una sociedad en la que se vota ya es democrática. Y eso es empobrecer tremendamente el contenido de la democracia. Como suelen decir con una expresión clásica en Estados Unidos, la democracia es check and balance, o sea, contrapeso de poderes y control. Y para eso hacen falta toda una serie de instancias intermedias. Bueno, pues todas esas instancias intermedias eran las que de alguna manera los populismos barren o consideran que son inútiles. Proponer, como por ejemplo hacía Donald Trump, esta especie de relación directa entre el poder político y la ciudadanía sin más mediaciones, no solamente es que empobrezca la democracia, es que además se corre el peligro de los hiperliderazgos, de los cesarismos, etc. Y eso es malo para la democracia, porque la democracia solo funciona adecuadamente con esos equilibrios y esos controles, por ejemplo, con la separación de poderes. Eso es absolutamente fundamental. Una sociedad en la que un poder no puede controlar al otro es una sociedad de alguna forma tocada, ¿no? A partir de ahí, otro elemento que habría que tomar en consideración como consecuencia de esto es el deterioro del debate público. Es decir, los populismos han contribuido no solamente a empobrecer la democracia, sino a empobrecer el debate público democrático, simplificándolo, polarizando a la sociedad. Y esto está ocurriendo, desgraciadamente, en muchos lugares, no solamente entre nosotros, sino en muchos lugares. Vuelvo al ejemplo de Trump, pero podríamos encontrar más. O sea, en Polonia la sociedad está muy polarizada. En Argentina, hace unos años, cuando estaban los Kirchner en el gobierno, la sociedad estaba extremadamente polarizada. Es decir, la tendencia a la polarización es casi un efecto inevitable del empobrecimiento del debate. Pero, claro, la polarización es lo contrario de lo que tiene que haber en una democracia. Nuestra democracia, por un lado, necesita, lo que te decía, instancias y mecanismos de control y, sobre todo, supone deliberación. Nuestra democracia es deliberativa, no es una democracia movilizativa, es deliberativa. Y yo creo que uno de los efectos peores de todo lo que nos ha pasado en esta década ha sido el empobrecimiento tremendo del debate político. Y esa tendencia a la polarización que usted comenta, ¿se manifestaría en la sociedad del ruido? Que usted también ha hablado muchas veces que vivimos en una sociedad del ruido. Sí, a ver, hay una cosa que me parece que hemos de tener presente y sobre la que creo que es urgente reflexionar. En los últimos años, en parte como consecuencia de lo que te estaba diciendo, ha habido una tendencia a concentrar la responsabilidad de todos nuestros males en los representantes públicos, en lo que la gente llama los políticos. Y me parece que, por supuesto que la ciudadanía tiene que controlar y criticar a los políticos tanto cuanto haga falta, pero sería un error dar por descontado que no hay más actores en la vida pública que los políticos. Eso no es verdad. Pongamos por caso, cuando hace unos años, en Estados Unidos, por poner un ejemplo alejado, dos periodistas destapan un caso de corrupción, como fue el Watergate, en ese momento ellos estaban ejerciendo de actores políticos, es decir, su actuación tenía efectos políticos. Todo el mundo reconoce que Juan Pablo II fue determinante en el hecho de que Polonia pasara o fuera incluso la punta de lanza de la transformación del bloque socialista. Y que en todo caso con su apoyo al sindicato Solidaridad, pues en fin, contribuyó enormemente a un cambio social. En este momento todo el mundo está diciendo que el Papa Francisco es un actor en la vida social, que influye enormemente, etcétera, etcétera. Es decir, no sé, Greta Thunberg, pongamos por caso, es un actor social. Entonces, actor social y político.
Entonces, dar por descontado que no hay más actores que los políticos y que por tanto no hay más responsables de lo que nos pasa que los políticos, me parece que es un severo error. Yo creo que nuestra sociedad, nuestra democracia, tiene un problema, por supuesto, con sus políticos, pero eso es una parte del problema. Yo creo que el problema más grave que tiene nuestra democracia hoy es con el espacio público. Creo que el espacio público está enormemente deteriorado en muchos momentos. Y lo digo de una forma gráfica. Es muy habitual censurar a los políticos que crispan, a los políticos que, en fin, sueltan frases absolutamente exageradas, insultos en el Parlamento, en el Congreso, etc. Y yo a veces lo digo de una forma muy gráfica. Por cada político crispador hay un telepredicador que al día siguiente, desde su emisora de radio, desde su plataforma de televisión, se dedica no solamente a repetir, sino incluso a amplificar el debate crispador del político. Entonces, dar por descontado que no hay más responsable que el político, cuando hay gente que hace de altavoz y de difusor, de agente activo de esa polarización, eso no tiene ningún sentido. Nos hemos de plantear seriamente, digamos, la responsabilidad que existe entre todos los que intervienen. Luego podemos analizar en qué medida interviene cada cual. Pero decir que hay unos que intervienen y otros que en absoluto, eso no puede ser. De la misma forma, por cambiar de ejemplo, que no hay ninguna duda de que un político, concejal de urbanismo, pongamos por caso, que se deja corromper, que está dispuesto a recalificar un terreno que era de uso agrícola y convertirlo en urbanizable, en fin, mediando comisiones, etc. Es corrupto y debe ser, en fin, censurado y penalizado en la forma que corresponda. Pero por cada político corrupto hay un corruptor. Nuestra sociedad, con demasiada frecuencia, demasiada desde el punto de vista de la salud política, ¿no?, de una sociedad, con demasiada frecuencia es extremadamente crítica con el corrupto y extremadamente benévola con el corruptor. Y todos estamos acostumbrados a oír hablar de alguien que se ha enriquecido, en fin, en poco tiempo y tal. Dicen, no, es que este es un espabilado, este se lo montó bien, este, en fin, mira, consiguió que, y fíjate, todo esto ahora es suyo, ahora tiene una fortuna, bla, bla, bla. Prácticamente sin ningún reproche social, sin ningún reproche. Bueno, yo creo que no es solo el corrupto el que merece reproche. Entonces, en ese sentido, creo que es una cuestión de higiene colectiva el que nos demos cuenta que la responsabilidad no es solo cosa de unos pocos. Hemos convertido, por simplificar y por decirlo en forma muy rotunda, hemos convertido a los políticos en el chivo expiatorio. Entonces, insisto, que expíen lo que les corresponda, pero no lo que corresponde a otros. ¿Y cómo cree usted que hemos llegado hasta aquí? ¿Cree que hay una falta, un déficit de cultura política? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. De hecho, lo que comentaba al principio acerca de cómo tiende a entenderse la democracia, como si solo fuera a votar, es indicativo de esta pobreza. De hecho, si uno se fija, en realidad hoy en día y en el pasado incluso reciente, no había sociedad, no había régimen político que no se autodefiniera como democrático. Incluso el franquismo se definía como una democracia orgánica. Los países socialistas eran democracias populares, etc. Todo el mundo, todas las sociedades, todos los regímenes políticos se autodefinen como democráticos. Pero está claro que no puede ser que todos sean democráticos a la vez o de la misma manera. Entonces, precisamente porque falta esta cultura política, porque, por ejemplo, en muchas ocasiones se considera que hablar de la ley es hablar de una instancia represiva. Y, en fin, yo vengo de una comunidad autónoma vecina en la que esto ha sido constante. Es decir, apelar a que existían leyes era apelar a una instancia represiva. Y constantemente decían, no, pero por encima de las leyes está la voluntad popular. No. La voluntad popular no está por encima de las leyes. La voluntad popular se expresa por determinados cauces que dan lugar a las leyes. No hay un pueblo por encima de las leyes. Esto lo sabemos desde los griegos y más cerca de nosotros, porque eso sería la demagogia, claro, para los griegos en sentido clásico.
y más cerca de nosotros, Tocqueville y otros clásicos ya avisaban de esto, de la dictadura de las mayorías. Esto no va así. La democracia es, por así decirlo, un artefacto, un mecanismo mucho más complejo y mucho más delicado, pero que precisamente por eso esa es su virtud. Por ejemplo, el respeto a las minorías. El respeto a las minorías es fundamental. Las mayorías nunca pueden aplastar a una minoría. Nunca pueden decir, oye, mira, ¿sabes qué? Pues como has perdido, te callas. No, perdón. El que ha perdido asume el resultado, pero no se calla. Solo faltaría que se tuviera que callar. Solo faltaría que no pudiera criticar. Etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate cuántas veces en los últimos tiempos hablamos de ciertos líderes poco democráticos como si fueran una especie de paracaídas que no sabemos por qué han caído aquí. De pronto todos decimos, claro, gente como Bolsonaro, como Donald Trump, antes Berlusconi, tal, de pronto hay paracaídas, han caído en paracaídas, son paracaidistas antidemocráticos. No han caído como en paracaídas. Han surgido precisamente como resultado, uno, de ciertos problemas reales que han generado malestar y dos, como consecuencia de un déficit de cultura política. Pues hasta aquí nuestra entrevista. Muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima. Gracias a vosotros.